Hola gente, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo programa de la Matrix del Misterio. Y el día de hoy, bueno, vamos a presentar al señor César Imbelone. Bueno, bienvenido nuevamente aquí a la Matrix del Misterio. ¿Cómo estás? Bueno, saludo a todos los que están ahí, veo que son un montón, están enganchados. Así que un abrazo grande desde acá, hoy, obviamente desde Córdoba. Nuevamente aquí en la Matrix del Misterio y en el programa de hoy vamos a hablar de algo que, bueno, he tenido el placer de conocer y de estar allí presente hace muy poquito tiempo, que es esta gran obra, esta gran idea, vamos a decir, llamada Arcadia. Pero antes de meternos en eso, para la gente que no te conoce, que te ve por primera vez aquí en el canal, contar un poquito de vos, a ver, hablar un poquito de vos. ¿Cómo es que vos ahora estás involucrado en esto llamado Arcadia y en todo este tema de la Orden del Temple? Contanos un poquito tu historia. Wow, ¿por dónde empezar, no? Bueno, para hacer un pequeño resumen, mi vida siempre ha transcurrido en el ámbito privado, a veces he tenido actividad pública, pero mayormente en el ámbito privado. Soy presidente del grupo de empresas internacionales Delca. También soy presidente de la Fundación Papa Francisco Internacional. Soy frontiser de la Organización Mundial por la Paz. Y entre todas esas actividades, cuando tengo un ratito de tiempo, escribo libros, especialmente de historia. Y tengo obviamente una afinidad muy linda, muy importante y muy profunda de 35 años con la Orden del Temple, con sede en varios países de Europa. Lamentablemente no puedo decir cuál es la sede principal, pero con eso alcanza. Pero lo que importa de esta Orden del Temple es que es un espacio genuino, un lugar donde las cosas que dicen que va a pasar, pasan, las cosas que dicen que se van a planificar, se concretan, y donde la gente que forma parte de esta institución tiene una casa noble, transparente, llena de principios, y que sin duda, cuando uno la conoce de cerca, es un espacio del que uno nunca quiere retirarse, ¿no? Así que, pequeño resumen de esta orden templaria, que podemos hablar de la historia después más adelante, pero en definitiva, como hay mucho templarismo en Facebook, en todas las redes sociales, simplemente decir que nuestra orden no tiene nada que ver con ese tipo de filiaciones a las cuales aplaudo, acompaño, felicito porque hacen obras sociales y mantienen viva la historia de la Orden del Temple, pero obviamente se entiende que es una nueva forma de ver lo que fue la antigua Orden del Temple, pero no es la Orden del Temple propiamente dicha, sino que son organizaciones actuales, bajo formas de gobiernos actuales, bajo instituciones que las nuclean, registradas en sus respectivos gobiernos y que emulan a través de sus vestiduras y de sus códigos de ética y de caballería a la antigua Orden del Temple. Saben que yo, César, lo conozco hace muchos años y bueno, a mí me impactó en su momento todo el conocimiento que tenías acerca de Egipto, ¿no? Que por lo que pude percibir estos últimos días que estuve ahí en este lugar que ya vamos a conversar, en la Arcadia, sigue presente, ¿no? Ese interés, esa fascinación por los misterios de Egipto y del Egipto ancestral, ¿no? ¿Qué encontraste en Egipto que te llevó hasta este punto, ¿no? Bueno, creo que encontré todo, ¿no? Ya, yo a lo largo de la década del 90 tuve varios viajes a Europa dentro de lo que es también una organización y una escuela de conocimientos, que no terminaría siendo mi casa definitiva. De ese lugar me envían a Egipto a estudiar, empiezo a estudiar ahí arqueología, egiptología en realidad,
Y bueno, de ahí donde conozco a un maestre de la Orden del Temple, que estaba sentado en Egipto, egipcio él, y bueno, obviamente no era un maestre cualquiera, era un decano de la Universidad Nacional del Cairo, así que no solamente una persona versada en los conocimientos antiguos del Antiguo Egipto, sino que encima tenía las herramientas para llevar a los discípulos que él entendía que tenía que formar a formarse en lugares maravillosos, únicos, donde ni siquiera el turismo tiene ningún tipo de posibilidad de estar, e inclusive museos o universidades extranjeras que no tienen permiso. Yo tuve la posibilidad de formarme ahí, por eso mi conocimiento sobre Egipto es vasto, porque me formé en ese lugar y con académicos de primer nivel. Imagínate que cuando yo terminaba, recién empezaba un joven, el siguiente, que hoy es la máxima autoridad en materia de museos del Cairo, Hawass. Entonces, hay una vida atrás de mi maestre o mi maestro muy fuerte, una persona de un perfil súper bajo, pero que hacía, como yo siempre digo, lo que enseña en la orden, ¿no? Gente ordinaria, pero que hacía cosas extraordinarias. Cosas que hoy cualquiera podría maravillarse simplemente por estar con él segundos. Así que bueno, a mí me tocó esa suerte, y bueno, cuando nosotros hemos charlado hace muchísimos años atrás, mi formación más fuerte en esa época era el Antiguo Egipto, o sea, deberían pasar quizás una década para que mi formación dentro de la Orden del Temple le diera este perfil a mi persona, donde hoy por hoy ya no se puede hablar de templarios sin hablar de Egipto. Sí se puede hablar de Egipto sin hablar de templarios, pero no se puede hablar de templarios sin hablar de Egipto, no se puede hablar de María Magdalena sin hablar de Isis, se puede hablar de Isis sin hablar de María Magdalena, sin duda. Entonces, creo que es importante en mi desarrollo y en mi formación haber tenido la base que era la madre de todas las escuelas de conocimiento, que era Egipto. Ajá. Y bueno, yo te voy a hacer algunas preguntas que por ahí, bueno, como no estoy tan metida dentro de todo lo que es la ideología, ¿no? Toda la parte teórica de la orden, ¿cuál sería la diferencia entre un maestro, que parece, por lo que interpreté, que fue lo que encontraste ahí, y un maestre? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el mío era maestre y maestro, las dos cosas. El maestre es una de las autoridades más importantes de la orden y es el que es elegible como gran maestre en algún momento. Si es que existe el nombre de gran maestre, que en realidad es una terminología que se usa muchísimo, inclusive está en documentos, pero históricamente no era tan así. En realidad la orden siempre fue compuesta por varios maestres. Había maestres en Francia, en Portugal, en los reinos distintos, entonces había varios maestres a lo largo de la historia de la orden y eso es histórico. Y entre ellos obviamente había un gran maestre. Ese gran maestre era aquel que tenía la facultad de ser la voz cantante de la orden. Por eso se conoce de la orden siempre las figuras más importantes, porque los más importantes eran los que hablaban con los otros reyes, hablaban con las diócesis, hablaban con el Vaticano, hablaban con el Papa, hablaban con distintos estamentos de poder de su época. En cambio, los que eran los más humildes en los mandos eran los que no se los conocía. Y así como hacía Jesús, que le cambiaba los nombres a las personas, dentro de lo que es la orden también tenían los nombres cambiados y no había apellidos, sino que había como Jesús de Nazaret, porque se supone que era de Nazaret o vivía en Nazaret. En este caso era del hermano Pedro de, qué sé yo, de Barcelona. Entonces, de esa forma se guardó muchísimo la identidad de los templarios, lo cual hizo que, más allá de que miles de templarios fueron a la hoguera, a prisión o fueron ejecutados, hizo que la gran mayoría de la Orden del Temple pudiera salir en forma sigilosa hacia distintos puntos del globo cuando se perpetra la famosa traición de 1307, cuando el Papa, junto con Felipe el Hermoso, mejor dicho, Felipe el Hermoso, junto con la anuencia del Papa, traiciona a la Orden del Temple de la misma forma que se traiciona a los cátaros, pero con una salvedad. El Papa era un títere del rey de Francia. El rey de Francia ya había matado al anterior Papa por no hacer lo que él quería. Y el papado no estaba en Roma, estaba en Aviñón, o sea que era realmente un títere digamos, el Papa era un títere del rey.
Entonces, todas las veces que el Papa intentaba navegar entre aguas turbulentas para salvar a los templarios, el rey de Francia iba por más. ¿Por qué? Porque el rey de Francia le debía la vida a la Orden del Temple, estaba totalmente endeudado y estaba en plena guerra continua con Inglaterra y otros frentes, lo cual hacía que se endeudara cada vez más y cada vez necesitara más dinero. Entonces la Orden del Temple no solamente era, él era deudor de la Orden, sino que también la Orden tenía el dinero para que él pudiera seguir sosteniendo las guerras. El rey de Francia intenta ingresar a la Orden del Temple y la Orden del Temple le niega el ingreso, no quiere que sea templario el rey de Francia. Este hecho, más esta deuda, más la necesidad económica de sostener las guerras, hizo que agarrara al rey de Francia al Papa y le dijera, acá mando yo, esto es lo que hay que hacer, y de esa forma se hizo. Obviamente pasarían los años y los templarios serían exonerados, pero tuvieron que pasar muchísimas décadas, muchísimos siglos para que se conociera la verdad. Esa verdad se conoció en un pergamino que aparece en el Vaticano supuestamente de casualidad ahí a principios del 2000, donde aparece la bula papal, donde el Papa exonera a los templarios y deja sin efecto su condena. Entonces, más allá de que a la orden eso le importaba muy poco, porque la orden nunca respondió, la historia oficial dice que la orden del Temple respondía al Papa. Yo después, vamos, si querés, a ver un montón de episodios a lo largo de la historia que muestran que es todo lo contrario. Claro, justamente yo creo que, bueno, la mayoría de las personas que no estamos tan interiorizadas en la historia de la orden, la primera pregunta que nos formulamos es ¿cuál es la diferencia entre aquella vieja orden templaria, la que aprendemos en las clases de historia, y esta orden actual? ¿Cuál sería la diferencia, el objetivo, el propósito de esta nueva orden templaria? Bueno, te termino de contestar, que no te terminé de contestar la pregunta anterior. Eso es un maestre, las funciones de un maestre y cómo ese maestre termina siendo víctima como cabeza principal del movimiento con el rey Felipe el Hermoso en Francia. Eso es lo que es la cabeza de la estructura. ¿Qué es un maestro? ¿Cuál es la diferencia, me preguntaste, entre maestro y maestro? Sí. El maestro es aquella persona que se distingue por lo que enseña, no por lo que sabe. Entonces uno sabe identificar un maestro casualmente por eso, porque un maestro no agarra a un discípulo y trata de obnubilarlo con todo lo que sabe, sino que trata de que ese discípulo aprenda lo que tiene que aprender, profundice esos conocimientos y el maestro siempre está ahí para tenderle una mano cálida. Entonces después podemos ver que tendremos falsos maestros, que son aquellos que obviamente intentan encandelarte con su propia luz. Entonces creo que la diferencia entre maestre y maestro es, el maestre es una figura institucional con todos sus deberes y responsabilidades, y un maestro es una ley de vida. Así sencillo. Un maestro es una ley de vida. Es aquel que deja de lado su propia existencia para poder brindar a otros la posibilidad de encontrar a través de su propio camino interior esa luz que todavía no había descubierto. Ese es un maestro. Con respecto a esta pregunta que vos me haces, evidentemente todo lo que la gente va a encontrar en Internet no tiene absolutamente nada que ver con la antigua Orden del Temple. La antigua Orden del Temple se sigue manteniendo como una sociedad secreta o discreta que cada tanto asoma la cabecita y genera alguna cuestión pública. Pero más allá de eso, no. Y que tiene que ver con algún tipo de estrategia. Ahora vos me decís, ¿qué tiene que ver la orden que generó la Arcadia con la verdadera orden del Temple? Y yo podría decirte en pocas palabras, mucho. Ajá, bien, bien. Bueno, sí, acá, bueno, hay que agradecer a toda la gente que está en el chat, que veo que hay gente de muchos países que está ahí saludando, ¿no? Gracias a uno de los administradores, que es el que está presente, a Héctor Hernández, que hace una pregunta que me parece bastante interesante, un poco polémica. Bueno, si la querés responder, respóndela, si no, no hay ningún problema. Pero me parece interesante formularla, y es cuál es la posición que tiene la orden templaria en la actualidad con respecto a la figura del Papa Francisco. Bueno, la orden no tiene ningún tipo de relación con el Vaticano, nunca la tendrá, no podría tener una relación con aquellos que le traicionaron, eso está más que claro. Pero las instituciones están formadas por hombres,
y mujeres, por supuesto. Entonces las instituciones a veces tienen personas nobles y a veces tienen personas innobles. Con respecto al Papa Francisco, nosotros creemos que ha hecho un trabajo dentro de lo que es el Vaticano, de lo que se estaba esperando, y no podemos opinar mucho más que eso. Lo que sí te puedo decir que con respecto a la filosofía y a la agenda templaria, hizo muchas cosas. Por ejemplo, su primera misión casualmente fue la de destituir al gran maestre de la Orden de Malta. También fue una persona que volvió a poner en valor la figura de María Magdalena, porque él es devoto de María Magdalena, como lo es de la Virgen de Guadalupe, extremadamente de la Virgen de Guadalupe y de María Magdalena. Entonces, si uno ve en la historia del Papa Francisco con todos los líos que encuentra cuando llega al Vaticano, una de las cosas que tiene es la reivindicación de la figura de María Magdalena, cosa que ni siquiera Juan Pablo II había hecho. No sé si es bueno o si es mal papa. Lo que sí sé es que lo que tuvo que hacer lo hizo. Perfecto. Bueno, con respecto a María Magdalena, que estuvimos en lo que llaman el templo de María Magdalena, y he tenido la ocasión de ver cómo los templarios ingresan a la capilla, allí San Antonio, en Capilla del Monte, esto es Córdoba, Argentina, llevando en andas a la imagen, a la figura de María Magdalena, y te quería preguntar, bueno, ¿por qué valoran tanto esta figura femenina? ¿Qué representa para ustedes? Y esa historia tan particular que hay con respecto que es María de Magdala, pero que Magdala, si es una ciudad o no, toda esa historia tan linda que nos contaste allá en el templo. Bueno, la verdad que es un tema apasionante. María Magdalena, podemos ubicar o necesitar bibliotecas completas para poder albergar los libros que se van a escribir todavía de ella, más lo que se han escrito. Entonces es una constante de redescubrir situaciones, es una constante de tener 50% de un lado, 50% del otro, con las opiniones inclusive de los eruditos, que no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo si existió Moisés, imagínate, ¿no? O sea, la propia colectividad histórica y arqueológica de Israel no coinciden en la existencia física de Moisés. Así lo mismo se planteó con Jesús. Entonces, wow. Y entonces el resto es tema de debate filosófico eterno. Pero María Magdalena sin duda existió, más allá de cualquier relato. Y su propia vida y su propia existencia es maravillosa, porque los relatos de ella no solamente están en los textos canónicos, que serían los oficiales, sino también en los apócrifos, que son los no oficiales. Y ahí en esa mezcla de oficiales y no oficiales, que en realidad los textos son los mismos, o sea, fue la madre de Constantino, el emperador romano, que crea el primer concilio y dice estos textos sí, estos textos no, este va a ser obispo, usted sí, usted no, y todo estaba armado para que el ciudadano romano entendiera la nueva religión, que tenía el objeto, obviamente, de unificar el imperio romano y fue casualmente todo lo contrario, porque el imperio romano se termina destruyendo de dentro para afuera. Entonces, en ese proceso de cosas, ¿quién puede decir qué texto era bueno y qué texto era malo? Es lo que pasa con el libro de Enoc en el Antiguo Testamento. O sea, no sé por qué los sacerdotes israelitas en algún momento dicen el texto de Enoc no tiene que ser parte de los textos sagrados porque, claro, dice cosas que son muy fuertes para la época y difícil de entender. Cuanto no, digamos, contrapuestas inclusive con la idea ortodoxa de lo que era el entender religioso de la época. Lo mismo pasa con el cristianismo. Entonces, ver la Biblia hoy en día, agarrar los 4 textos que componen la Biblia, por lo menos los principales, y te das cuenta que uno no coincide con el otro, inclusive dentro de la propia Biblia. Entonces, obviamente que vas a tener textos que se llaman apócrifos que no van a coincidir ni siquiera con esos 4 que son los oficiales, que fueron adaptados para el Imperio Romano, fueron modificados, fueron cambiados, fueron sacadas las partes que eran incómodas, las que no se podían explicar, porque en definitiva la religión cristiana naciente tenía que estar alineada con la forma de ver la religión de ese Imperio Romano, que era politeísta y que tenía en el culto al sol, a la luna y a distintas deidades que veían desde el antiguo Egipto y de Grecia,
como su panteón principal de Dios. Entonces, unificar todo con la existencia de un solo Dios era un problema. Entonces, en el medio de toda esa maraja de situaciones, hay textos apócrifos donde obviamente María Magdalena con Pedro son perro y gato, donde hay discípulos que defienden a María Magdalena por encima de Pedro, hay discípulos que por defender a María Magdalena le cantan las 40 a Pedro, o están todo el tiempo reivindicando la figura de Jesús y María Magdalena como una relación extremadamente unida. Hasta hay textos que la vinculan como esposa de Jesús, porque lo dicen los textos. Cuando los textos hablan de compañera, que están de eso, creo que están del Evangelio de Felipe, en esa época compañera lo mismo que decir esposa. O sea, no existía la palabra esposa en esa época, era compañera. Esto se sabe cuando uno estudia la historia y entiende cuáles eran las idiosincrasias y los temas de sociedad que existían en esa época. En el antiguo Egipto, por ejemplo, cuando el hombre dormía en la casa, por primera vez en la casa de la mujer, eso era que estar casado ya. Simple como eso. Entonces, en el mundo judío eso era que la mujer era una prostituta. ¿Se entiende? Y decir compañera en esa época no eran que eran muy buenos amigos, es que era la esposa. Y lo dice Felipe, no lo dice cualquiera, lo dice Felipe. Que es el mismo Felipe que en la figura famosa de Da Vinci de la Última Cena, Pedro estaba con un cuchillo sobre quien sería supuestamente el discípulo más joven, pero que Da Vinci hace la interpretación de quien está al lado de Jesús es María Magdalena, porque si no, ¿por qué Pedro quería acuchillarlo? Si era Juan, por ejemplo. ¿Cuál era el problema de Pedro con Juan? No hay ningún problema de Pedro con Juan. En ningún texto existe que hay un problema entre Pedro y Juan, y sin embargo en la pintura de Da Vinci, La Última Cena, Pedro le mete un cuchillo a un Juan muy afeminado, bien caracterizado como mujer, con el manto que caracterizaba a María Magdalena al lado de Jesús, y aparece ahí uno de los discípulos, que posiblemente sea Felipe, el que intenta defender que no llegue ese atacante hacia María Magdalena. Vamos a encontrar infinidades de arte antiguo donde se vincula. En España hay una pintura muy particular que la descubre también un historiador amigo, Jiménez, donde María Magdalena está abrazada, Jesús es crucificado, María Magdalena abrazada de la cruz, pero con una panza, no de embarazada, panza de gemelos. Y hay muchísimo arte antiguo así a lo largo de toda Europa. Yo tuve la suerte de ver mucho. Entonces, claro, vamos a encontrar un montón de cosas que no son de fácil digerir, especialmente para la colectividad católica. Yo creo que el problema de esta época, César, es que hay tantas versiones de la historia que nos resulta tan difícil saber a dónde está la verdad. Acabas de mencionar lo de los gemelos. No sé si has indagado en que también hay una historia de que Jesús habría tenido un hermano gemelo. No sé si ahondaste en esa versión. Sí, así es. Posiblemente uno de los textos apócrifos habla de que Jesús está ya desencarnado y Jesús tiene una conexión con alguien o está oculto. Hay uno que está ya desencarnado y otro que está oculto mirando su propia crucifixión y él dice, pobre, no saben que no es a mí el que están llevando la cruz o el que azotan, es a mi hermano. Pero es un texto apócrifo, entonces no sabemos si realmente es verdad o no. Tampoco sabemos que lo que digan los oficiales es verdad o no, ¿no? O sea, no es que lo apócrifo es no oficial para la Iglesia Católica, no para el cristiano. Yo creo que lo oficial debe ser aquello que puede ser comprobado, que tiene bases históricas que uno puede agarrarse de donde tirar el hilo. Volviendo al tema de Pedro y María Magdalena, que es la historia que yo te contaba, Jesús era una persona muy coloquial, de un sentido del humor fantástico, y vivía cambiándole el nombre a las personas. A algunos se los cambiaba por cuestiones iniciáticas o espirituales y a otros se las cambiaba simplemente por su sentido del humor. Entonces,
hay un texto oficial que dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hablando de Pedro, que lo transforma Pedro en la roca, ¿no? Pero casualmente en los demás textos siempre habla que Pedro es el que no entiende nunca nada, porque claro, era un pescador, era un rústico, era una persona difícil de convencer, era una persona que siempre estaba muy cercano al cariño de Jesús, pero no lo comprendía. O sea, nadie pone en tela de juicio que lo amaba a Jesús, pero no lo comprendía. A tal punto vamos a encontrar algunos textos cuando se refiere a resucitar a Lázaro, cansado ya Jesús de que no les crean, y esto está en las propias escrituras oficiales. Jesús dice, hago esto para que al fin crean. Hago esto para que al fin crean. Y no habla a la muchedumbre, porque no hay muchedumbre en el momento que va a resucitar a Lázaro, están los familiares nada más. Dice, hago esto para que al fin crean, cansado Jesús, ya que ni sus propios discípulos creían en él. O sea, sí creían en los prodigios, sí creían en que el hombre hacía cosas maravillosas, pero no que era un enviado de Dios, un enviado divino, un profeta, llámenlo como quieran. Pero era un ser que vino a este mundo evidentemente con una misión. Y en una de esas cuestiones, no será cosa que por ahí Jesús, porque esto está agregado, porque Jesús habla siempre de que Dios estaba dentro nuestro. Lo tenemos ¿dónde? En el mensaje de los samaritanos. Los samaritanos eran una secta judía, pero que entendían que rezarle a Dios no se necesitaba un templo, que se le rezaba a Dios en la casa, en un árbol, de la noche a la mañana caminando por el prado. Entonces eso para los judíos ortodoxos era blasfemo. Y eso eran los samaritanos. Entonces si Jesús habla e inclusive toma la historia del samaritano como el buen samaritano, es porque acompañaba esa visión de la historia de que para hablar con Dios no necesitaba un templo de piedra. Entonces se me hace muy difícil entender después cómo decirle a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo más probable es que a Pedro le haya puesto la roca por lo durito que era, por lo difícil de entender. Y ahí aparece después el nombre de Magdala o Magdalena. Entonces sabemos que María Magdalena proviene de una familia rica. Sí. Y hay textos que eso lo establecen de esa forma. ¿Cuándo establecen eso? Por ejemplo, cuando compra el aceite para untar los pies de Jesús. Cuando María Magdalena va a untar los pies de Jesús con un aceite carísimo, salta Judas, que era el administrador de, digamos, de los fondos del grupo para llevar adelante toda la tarea de Jesús, comer, buscar asilos, lugar donde dormir, etc., acomodamiento o transporte. Él es el que llevaba las cuentas del grupo. Le dice a María Magdalena, ¿cómo vas a gastar esa fortuna? Porque el aceite era carísimo, era como tener oro hoy en día. Él le dice, ¿cómo vas a gastar esa fortuna cuando esa plata la necesitaríamos para continuar con nuestro trabajo? O sea que evidentemente nunca Judas le daría dinero del grupo a María Magdalena para comprar el aceite, que valía una fortuna. Entonces Jesús ahí lo para en seco y le dice, momento, es a mí a la que yo creo que palabras más, palabras menos, Jesús lo que le quiere decir, yo vine acá, voy a dar la vida, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no tengo derecho a que esta mujer exprese su amor por mí de esta forma, su cariño, ¿no? O sea, palabras más, palabras menos, para no ser tan aburrido, digamos, es lo que le dice Jesús a Judas, lo para en seco, Judas se queda, pero eso demuestra que María Magdalena contaba con su propio dinero. Y hablamos de fortuna, porque era comprar aceites en esa época para perfumes, era un privilegio solo de muy ricos, que estaba, entonces, ¿no será que a María Magdalena no venía de María Magdalena, sino que Magdalena, que significa, o Magdala, que significa torre? ¿Qué persona más importante en la vida de Jesús que una persona que fuera su torre, su columna vertebral? En un castillo, el lugar más fortificado es la torre, el lugar de la defensa del castillo es la torre. No es casualidad que en Berenguer Soñar en Rennes-le-Château, que es parte de esa película de Código Da Vinci o alguna partecita, termina descubriendo parte de un tesoro templario y con ese dinero y sabiendo la historia del por qué, digamos, recupera toda una iglesia en honor a María Magdalena, crea una torre medieval que se llama Torre Magdala y un jardín que le llama Torre Betania. Y tanto Betania, Marta y María Magdalena son las protagonistas de ese hecho, que cuando untan el óleo sagrado, el perfume es en los pies de Jesús. Entonces, ¿no será que María Magdalena es Magdalena por Magdala?
porque significa torre. ¿Y eso dónde es irrefutable? En el momento de la anunciación. Cuando Jesús resucita, no es a Pedro al que se le aparece, no es a la Virgen María a la que se le aparece, es a María Magdalena, porque es inclusive la única que se arriesga, inclusive a ser apresada, violada, robada. Estamos hablando de caminar, apenas salía el sol, los caminos de Jerusalén custodiados por romanos que eran violadores, asesinos, soldados comunes, y ella va con sus ungüentos a limpiar el cuerpo de Jesús al día siguiente, porque Jesús muere en un sabbat y estaba prohibido por la ley tocar el cuerpo, entonces tenía que ir al otro día. Y ella va, y ahí es donde encuentra el sepulcro vacío, que sería ese domingo de resurrección. Y Jesús se le aparece, y es a ella el que le da la buena nueva de anunciar el vencimiento de la muerte, o sea, el triunfo de la vida sobre la muerte, y lo manda con sus discípulos, y sus discípulos vuelven a no creerle y a desprestigiarla y a tratarla de loca y a tratarla de... Entonces tenés dos cosas importantes. Es la anunciadora María Magdalena, es la torre en la que Jesús va a resguardar su mensaje, y es la persona que jamás lo negó, la que estuvo en la tumba y la única que se arriesgó, inclusive, como te decía, a ser robada, asesinada y violada, yendo a la tumba a cumplir con los ritos funerarios ¿de quién? O de su maestro o de su esposo. ¿Por qué? Porque según el rito judío, solamente las personas de sangre allegadas son las que pueden tocar el cuerpo. Y un rabí no puede ser rabí si no está casado. Y siempre se lo nombra a Jesús como rabí. Entonces la figura de María Magdalena es escondida a lo largo de la historia por la Iglesia Católica, el Vaticano y todos los sucesores, ramas. Ella vendría a ser una discípula también, ¿verdad? ¿No? Bueno, Tomás de Aquino la pone mucho más arriba que una discípula, la pone como apóstol de apóstoles, madres de madres, la amada de Emanuel. Emanuel es el nombre que va a tener el Mesías dentro de lo que son las profecías judías. Entonces por eso le dice la amada de Emanuel, porque reconoce en Jesús a Emanuel. Entonces Jesús como un nombre, el nombre de Jesús que va a tener en esta tierra, pero el nombre, digamos, espiritual de Jesús es Emanuel, porque es el nombre del quien va a ser el Mesías, el profeta, el enviado de Dios. Entonces me parece que es una historia extremadamente alucinante, como para... que no hay una verdad absoluta, eso está claro, ¿no? Ni yo tengo la verdad, ni la tiene ningún historiador, ni el más avesado de todos. Todos podemos simplemente hurgar un poquito en la historia con un matiz u otro. Pero obviamente... Sí, por ejemplo, otra versión que escuché por ahí habla de esta relación de Yeshua o Jesús con los esenios. Entonces, por ese lado, te dicen de que no podría haberse casado Jesús porque los esenios no se casaban. Pero, ¿cuál era la relación con los esenios? Es que, bueno, ¿cuál era la relación? ¿Dónde está escrito? No está probado, entonces. entonces. Es fácil como eso, es otra teoría más. Es más, se habla de Jesús como nazareno. No, porque es el nazareno. Pero bueno, hay una secta que se llama de la misma forma en esa época, que es contrariamente inclusive a las enseñanzas de Jesús. Es una secta radical. Y sin embargo, a Jesús, ¿por qué le dicen nazareno? Si básicamente todo el mundo lo conoce como Galileo, el Galileo, no el nazareno. ¿Y por qué Jesús nace en Galilea o empieza a predicar? Porque Galilea era como Nueva York, era un lugar donde no existía la religión, donde los dogmas estaban totalmente desaparecidos, era un lugar súper cosmopolita. Entonces, claro, es el lugar donde están los gentiles, esa población de segunda categoría, que los judíos dentro del Sanedrín dicen: nosotros somos primera categoría, los gentiles son la segunda categoría. Esos son a lo que yo me refería al principio con el sionismo. El sionismo serían lo que en la antigüedad era el Sanedrín, digamos, los privilegiados de los de primera categoría, y nosotros todos seríamos los gentiles. Por eso Jesús dice: vayan por el mundo y prediquen tanto a los judíos como a los gentiles. Y ahí muchos dicen, o pueden interpretar que Jesús es judío porque dice a los judíos. No, le dice a los gentiles y a los judíos.
como diciéndole, inclusive a los que están equivocados, también llévenle el evangelio. Porque son los judíos, uno cree que los israelitas, la gente que nace en Israel o profesa la religión hebrea, es judío. No, los judíos son, como se interpretan, son una secta que nacen 50 años antes de Jesús e interpretan de una forma muy radical las escrituras de que ellos son los elegidos de Dios para gobernar el mundo y son inmaculados. El resto son basura, son segunda categoría. Eso es. Entonces ellos no serían el pueblo elegido, digamos. No, y solamente están afincados en lo que era Judea, no en Israel, solamente en el sector de Judea, de ahí el término judío. Entonces, pero claro, nosotros con el tiempo los judíos son todos. No, y no es así. No es así. Ser israelita no significa ser judío, por ejemplo. Entonces, los gentiles pueden o no ser judíos, pero no son practicantes. Y así podemos encontrar un montón. Hay como 5 derivaciones de lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y la rama más radical. ¿Está probado históricamente, perdón que te interrumpa, está probado históricamente la existencia del pueblo, ese famoso pueblo de Israel, que sale de Egipto, que era esclavizado? ¿Todo eso se logró probar históricamente? No, ¿verdad? No, y te explico por qué. Hay dos hechos concretos. El Éxodo salen de Egipto, de supuesto 400 años de cautiverio, pongo cautiverio entre comillas, ¿y por qué? César me va a decir, ¿pero por qué entre comillas? Porque que no existió, no estuvieron en cautiverio, no eran como en las películas esclavizados y esto y lo otro, y no, seguramente no. Primero porque hacen solamente unos 40, 50 kilómetros, llegan hasta el monte de Sinaí, Moisés sube la montaña, va a hablar con ese Dios, o quien sea que fuera, y le pregunta, cuando Moisés termina de darle las tablas de la alianza, que es un compendio de leyes que habla de una comunidad con unos altos valores morales, ¿no? No robarás, no matarás, venerarás a tus padres. Bueno, hay un compendio de cosas que la sociedad debería ser el modelo de esos mandatos. Entonces, cuando Moisés le pregunta a quien le da esos 10 mandamientos, le dice, pero yo necesito tu nombre, porque el pueblo abajo quiere saber quién sos. Entonces, el Dios que traían ya los judíos o los hebreos en esa peregrinación que ya tenían uno, no es el mismo de la montaña. Porque ese le dice, yo soy el que soy, no le da el nombre. No le dice, yo soy Yahvé, yo soy Jehová. No, yo soy el que soy. Es verdad eso, ese detalle es Entonces cierto. baja Moisés. Cuando baja, ¿qué encuentra? A su pueblo en una fiesta gigantesca entre orgías, lo dice la Biblia, no lo digo yo, entre orgías y blasfemias. Y en el medio de todo ese proceso, haciendo un becerro de oro. Sí, ¿De dónde sacaron el oro? No había. Entonces, después van a crear el Arca de la Alianza. ¿De dónde sacaron el oro para hacer el Arca de la Alianza? Si eran esclavos. Bueno, te decía, ¿dónde estaba ese cautiverio si tenían tanto oro para hacer el becerro de oro y el Arca de la Alianza? Pero peor de todo esto, suponete que el oro lo hayan robado de las ciudades cuando saquearon las ciudades y se fueron. Buenísimo. Te doy la mano, te doy la derecha con eso. El oro lo hicieron del saqueo que hicieron de las ciudades a medida que iban saliendo hacia el Sinaí. Pero la pasaron tan mal durante 400 años en Egipto que solamente en 40 kilómetros hicieron un becerro de oro para volver con el faraón y pedirle perdón. O sea, 400 años de cautiverio lo reemplazaron por 40 kilómetros caminando por el desierto y querían volver a Egipto, a vivir en la miseria, en la opresión, en la falta de libertades. O era muy terrible la vida en el desierto. De oro para que el faraón lo tome como una cuestión muy... como que bueno, que fue un error, nos equivocamos y queremos tu perdón, ¿no? Recordá que venían supuestamente de morir los primogénitos en Egipto. O sea, que ellos volvían sabiendo que el Dios que supuestamente los sacó había matado a todos los primogénitos de Egipto. ¿Cómo volvés a un lugar donde todos los padres, miembros del ejército de Egipto, le habían matado a su hijo? ¿Lo vas a reemplazar con un becerro de oro?
Sí, no cierra por ningún lado, la verdad, no. Entonces ahí creo que tenemos dos personajes históricos que la historia lo simplificó en uno. O sea que el Dios de los judíos que hablaba desde adentro del arca no es el mismo del monte Sinaí, porque el de que estaba dentro del arca, que para eso se crea el arca, para tener una comunicación con Dios, porque lo dice en las propias escrituras, que Dios hablaba a través del arca, el arca cada vez que habla de asesinatos y pide todo el tiempo sacrificios de sangre. Todo el tiempo habla de la guerra y todo el tiempo habla de cómo debe gestarse esa guerra. Esa guerra debe gestarse de una forma que el pueblo de Israel no puede dejar vivo ni niños, ni mujeres, ni ancianos, nada. Debe aniquilar todo vestigio, todo enemigo que quede a las espaldas. Entonces, por la ciudad que pasaba ese ejército, arrasaba absolutamente con todo. ¿Y quién era lo que le daba la victoria a ese ejército? El Arca de la Alianza. A tal punto que hay una batalla donde desde el Arca de la Alianza ese supuesto Dios le dice: a esta batalla no vamos. Y los otros envalentonados mandan el arca adelante y van contra los filisteos, pierden la batalla, los filisteos les roban el arca. Le roban el arca, se la llevan y los filisteos, mientras están festejando, empiezan a morirse en el campamento por la radiación que emitía el arca. Cuando se dan cuenta del hecho, ponen 2 bueyes, se la mandan de vuelta a los hebreos, y cuando llega el arca al campamento hebreo, también se empiezan a morir los hebreos. ¿Por qué? Porque ya no tenía esa protección que le había dado las instrucciones Moisés de cómo debía ser protegido las personas que estuvieran cerca de ese artefacto que seguramente no era de este mundo. Entonces, claro, la historia judía, perdón, la historia de los hebreos después te dirá que, que Dios los castiga, por eso también ellos mueren. Pero la verdad de la cosa es que estamos ante un artefacto que no es de este mundo, o que contiene a un ser que no es de este mundo, prisionero dentro de esa arca. Recordad que arca viene de la palabra arcano. Arcano significa ángel del Señor. Entonces tenemos un arca, que significa cárcel o contenedor, y arcano, ángel del Señor. Entonces es muy fácil darse cuenta. Es un artefacto que evidentemente tiene un ser que no era de este mundo, que nosotros hemos llamado ángeles caídos. Y ese es el Dios que le dice y que pide los sacrificios y le da los triunfos en las batallas. Y ese tiene un nombre y apellido, se llama Yahvé. Lo conocemos hoy como Jehová. Pero el del monte de Sinaí, que le dice: no matarás, no robarás, honrarás a tus padres, se llama Yo soy el que soy, no le da el nombre. Entonces tenemos dos personajes en una misma trama que obviamente las iglesias intentaron ocultar. Pero Dos seres evidentemente distintos. es el mismo, esa arca de la alianza está dentro del Santo Santorum, en el templo, el segundo templo de Salomón, donde en la época de Jesús es apedrado, encadenado, escupido y demás. Previo a eso, cuando Jesús empieza y entra a los látigos con los mercaderes, salen los sacerdotes y le dice una frase que es maravillosa, que yo siempre la digo porque no me voy a cansar nunca de decirla porque es reveladora. Él le dice a ustedes, cuando salen los sacerdotes del templo donde está el arca de la alianza y las tablas de la ley, le dice: ustedes, adoradores de demonios que tienen al mismísimo diablo por Dios. Está escrito en las escrituras, no lo digo yo. Entonces Jesús le dice que los judíos tienen al mismísimo diablo por Dios y son adoradores de serpientes. Entonces, ¿quién es el que está dentro del arca de la alianza, que está ahí resguardada en ese templo, en el Santo de los Santos, que es el recinto donde estaba guardada el arca? Claro, Ese mismo triunfos y los triunfos militares pidiendo que asesinaran a todo el mundo. Y es el mismo que siempre está pidiendo sacrificios. Y es el mismo que le pide a la gente que para expiar sus pecados tienen que llevar una paloma, un cordero, una vaca, dependiendo del pecado, hay que hacer correr ríos de sangre de los pobres inocentes animales para que el hombre expíe sus pecados. Entonces, nos vamos al Jesús que habla de los pájaros, que habla de los lirios, que habla de la naturaleza, que habla de su padre como un padre bondadoso, como un padre comprensivo, que lo llama Abba todo el tiempo, que es la forma de que un niño de 5 años llame a su padre papito, papi. Muy diferente el Dios de uno y otro. No es el mismo. Sí, y también decía Jesús: mi reino no es de este mundo, ¿no? Algo que yo creo, una frase que nadie se preguntó demasiado, ¿no? Parece en aquel momento a qué se refería realmente con que el reino no era de este mundo.
Bueno, él lo dice claramente, mi reino no es de este mundo, entonces tenemos a un extraterrestre documentado por primera vez en la historia. Sí, sí. Simple Eran y todos sencillo. extraterrestres en esa época, ¿no? Cuando vemos la descripción que se hace de esa famosa nube que acompañaba al pueblo en el desierto, ¿no? Nos Era una recuerda nube, tantas... en el Éxodo Sí, lo dice, esa nube era la gloria de Yahvé, o sea, la gloria de Jehová. Bien, buen punto, excelente punto acabas de tocar recién. Fíjate que ya en la nube dice la gloria de Yahvé. Esa es la prueba de que ya sabían que Jehová, Yahvé, existía y era el Dios, pero no es el mismo del monte Sinaí, porque el del monte Sinaí dice yo soy el que soy, no dice soy Jehová, Yahvé, y se niega a darle el nombre. Le de haberse dicho la zarza ardiente, le pudo haber dicho, sí, soy Yahvé, ¿te acordás? Yo soy el que te saqué de Egipto. ¿Para qué me va a preguntar el nombre si vos ya sabés quién soy? Sentido común. Muchas veces lo que nos falta a nosotros cuando leemos textos religiosos o sagrados es aplicarle el sentido común. Porque aquellos que escribieron esos textos ni siquiera son los que se le atribuyen. Todo el mundo sabe que todos los textos religiosos del primero y del segundo testamento no están escritos por las personas que se dicen que están escritos. Lo han escrito contemporáneos de las personas que quizás fueron contemporáneas de Jesús, pero no ellos. Recordad que la mayoría, nosotros tenemos, a ver, los discípulos eran analfabetos, entonces ¿cómo van a eso escribirse? te iba a decir, que en ese momento, mira, te voy a comentar algo con esto de que hace poquito hicimos ese Salvo congreso uno o dos, virtual, la historia oculta. hay uno o dos que no son analfabetos. De hecho, hay uno que se le llama el evangelista. ¿Qué significa el evangelista? Aquel que es el que, el historiador, el que recoge, digamos, el que escribe lo que está pasando. Claro. Bueno, en esto del revisionismo histórico, una de las cuestiones que se está estudiando ahora, los revisionistas que están estudiando, es que en un tiempo remoto, digamos, recordemos, estamos hablando de hace 2000 años, era muy difícil volcar el conocimiento en un papel, digamos, en un lienzo, en algo. Primero, porque la mayoría de la población era analfabeta. Y segundo, porque no era tan sencillo como hoy en día que queremos escribir algo y bueno, tenemos las compu, vamos a la librería, pero hace 2000 años era muy, muy difícil. Bueno, y hay algunos autores que explican cómo era el proceso para lograr un pedacito de tela donde se pudieran escribir, no sé, 5 renglones, ¿no? Entonces, no era tan sencillo. Por eso es que no hay por ahí textos que coincidan históricamente con los acontecimientos, ¿no? No es tan fácil como uno hoy en día se lo puede esperar, ¿no? Sino Mira, que... Fernando Recalde dice algo fantástico sobre el tema del arca. Dice, el arca poseía la Shekinah, que es la representación de Dios. Era un fuego que no se apagaba, pero da a entender que el arca por sí mismo no tenía poder, sino que Dios actuaba a través de ella. Te voy a contar algo que seguramente pocos han leído, salvo que les guste la materia y hayan profundizado en el tema. Dentro de las escrituras, Salomón recibe a este Dios, que no es el del Sinaí, y le dice que tiene que, así como se le dan las medidas exactas de cómo construir el arca para contener esa energía, se le da las medidas exactas para construir un templo. Y le dice, y está escrito, que ese Dios le dice a Salomón, quiero que me hagan un templo de piedra donde sea yo adorado, o sea, un templo de adoración a mí. Está clarísimo, lo dicen las escrituras. Sí. Ok, entonces quiere decir que Dios lo manda al sabio Salomón a construirle un templo. El hombre pasa y destruye el primer templo. El hombre, o sea, en este segundo, el Imperio Romano, en el año 66, cerca entre el 66 y el 70 después de Cristo, destruye el segundo templo. Ese templo que Jesús le dice a los sacerdotes, en 3 días reconstituiré este templo que yo mismo, o sea, este templo lo destruiré y lo reconstituiré en 3 días, que era la resurrección en definitiva. Y no quedará piedra sobre piedra. Cuando Jesús dice no quedará piedra sobre piedra, es porque él sabe que ese templo va a ser destruido. Y de hecho Tito, el general Tito, termina entrando a Jerusalén en el año 66 al 70, y termina no dejando piedra sobre piedra, y llevándose todos los tesoros que hay en ese templo, inclusive el Arca de la Alianza, por lo menos así está en la estela de Tito, que es un grabado que hay en Roma,
con el regreso triunfal de las huestes romanas, con el saqueo de Jerusalén, donde traen la menorá, el arca de la alianza, la mesa de Salomón, un montón de tesoros que estaban en el templo. Por lo menos así está documentado, tanto en Roma, en esa estela de Tito, del general Tito, la estela del regreso triunfal, y así está escrita inclusive en los textos antiguos. Se dice que Salomón, para construir y mover las piedras, este mismo Dios le da un anillo de poder. El anillo de poder no bajaba ángeles o arcángeles del cielo para construir el templo. Ese anillo dice que era el que comandaba a Asmodeus, el líder de los demonios. Entonces Salomón construye el templo de un dios con la mano de obra de demonios que estaban controlados por un anillo de poder que controlaban al jefe de los demonios, que es Asmodeus. Raro, ¿no? Sí. Raro, ¿no? Y hablando de una persona tan humilde, grandiosa y que amaba con tanta profundidad, por lo menos así cuando hablaba de Abba, lo expresaba Jesús. ¿Cómo se le ocurriría a Jesús en un acto tremendo de soberbia decir este templo, que era el templo supuestamente de su padre, lo destruiré y lo reconstituiré en 3 días? No me cabe en la figura de Jesús hablar así de una obra hecha en honor a su padre, en lo más mínimo, salvo que no sea ese su padre, y estaríamos hablando de otro Dios, y que el Dios de este mundo, en definitiva, hubiese sido uno de esos ángeles caídos, de esa guerra que hablan las escrituras que hubo en los cielos. Entonces, hay mucha tela para cortar en estos temas, Sí, son la verdad extremadamente que profundos, muy, pero muy si interesante. agarramos bien de la historia y agarramos un hilo de dónde tirar, nos damos cuenta que si leemos las mismas escrituras de vuelta, pero con este prisma, lo que antes entendíamos, hoy le encontramos otra vuelta de rosca y nos empezamos a dar cuenta en que esas mismas personas del Sanedrín que llevaron a Jesús a la cruz son las mismas personas que hoy gobiernan el mundo. Si no, ¿Cómo? A ver, ¿podés extenderte ahí un las mismas poquito? familias que gobernaron en la época de Jesús, las mismas familias sionistas o judías, que son los sacerdotes extremos ortodoxos del Sanedrín, son los descendientes de las familias que gobiernan el mundo. Rothschild, Rockefeller, Ajá. ¿y para qué vamos a seguir nombrando? Todo el mundo lo Sí, conoce, sí, ¿no? los conocemos a todos. Sí, sí, increíble, ¿no? ¿Y eso qué Entonces, significa? Que lo que se les prometió se les cumplió, digamos, porque a esta gente se les hizo una promesa, ¿no? bueno, ahí donde uno puede ver cómo se rompe ese velo y empezamos a entender las palabras de Jesús. Él dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Después otro dice que volverá en su gloria en una nube, y él dice, ojo que va a haber un montón de profetas que van a hacer lo mismo que yo, e inclusive van a hacer cosas superiores a las mías, pero yo no volveré a nacer de mujer alguna. Yo vendré en mi gloria, vendré una nube. Ese es el verdadero yo, el otro es el falso profeta. Claro. Entonces creo que hoy por hoy la ciencia y las tecnologías duplican los milagros de Jesús, ¿no? Así es. Sí, él Entonces, nació de mujer, pero pero lo que digo es, vos fíjate, hoy todas las cosas que hizo Jesús en su tiempo, hoy lo hace la ciencia. claro. Este, Entonces, esos son quizás esos falsos profetas. ¿De dónde sale la ciencia? De las tecnologías, de las grandes corporaciones, de los laboratorios, ¿sí? Y bueno, ¿quiénes son los que gobiernan los laboratorios y todo lo que acabo de enumerar? Esas mismas familias los de mismos. ese Sanedrín, esos nombres de los que yo te acabo de decir. Entonces, esos son quizás esos falsos profetas. Llegará un momento donde, ¡pum!, todo tendrá sentido si se cumplen esas profecías de una segunda vuelta de Jesús. Y la única forma de que no lo crucifiquen de vuelta a Jesús, por eso no van a ser de mujer alguna. ¿Te imaginas un profeta nacido de mujer que tengan que andar haciéndole el ADN en cada charla que va a dar es él? Entonces, claro, vendrá en su gloria, porque si vos ves hoy un ser venir en su gloria, venir en una nube, venir en una nave, venir es wow. Claro. Entonces es lo mismo que pasaba en la antigüedad. Entonces, cuando... Igual, bueno, lo que te quería puntualizar ahí, cuando mencionaste lo de que vino de mujer, y digamos que eso fue un poco relativo también, porque siguiendo el relato de la historia de Jesús, bueno, se dice que María,
o sea, el relato del nacimiento de María también fue bastante particular, y el de la madre de María también, y el de Jesús también, ¿no? Es decir, que habría cierta cuestión allí con estos ángeles que aparecían en la escena, ¿no? Que son los mismos ángeles que aparecen también en las otras dos religiones más importantes del planeta, ¿no? Que aparecen ciertos personajes y suceden cosas, ¿no? Como este Gabriel, que también se hace presente y misteriosamente, sin conocer quién es el supuesto padre, nace este ser divino, este Jesús histórico, y el nacimiento ya viene por la cadena materna de, bueno, hoy en día lo entenderíamos muy fácilmente con alguna intervención científica, lo que sea, pero el tema es que hace 2000 años, quien tenía la capacidad científica de realizar estos nacimientos sin contar con el acto natural, digamos. Entonces, bueno, lo estoy diciendo de una manera muy entrevesada, pero ni siquiera le quita valor. ¿Cuál entiendo. era el problema? Es más, si Jesús hubiese nacido, y no digo que no fuera la posibilidad, de mujer y de hombre, o sea, que sus padres fueran José y María, lo harían 10 veces más grande. Porque el mundo, en un mundo que era una cosita así chiquita, lo partió en dos. Entonces, era más grande Jesús si lo hubiesen dejado ser una persona normal. Recordá que Jesús era una persona normal hasta el año 500 en el concilio 500 y moneda, en el concilio de Nicea, donde por primera vez en ese concilio, con Constantino a la cabeza y la mamá o la madre, que era la que manipulaba todo el tema de las conspiraciones en la corte, lo transforman en divino. Entonces, ojo con esto, porque nosotros seguimos repitiendo cosas que son nocivas para nuestra propia existencia. Fíjate que en la historia de la prostituta con Jesús, todas las películas siempre, porque la gente dice, yo sé la historia, pero porque vio las películas, no porque leyó los textos religiosos o los comparó. Sí, Entonces, en las películas, Jesús le dice a María Magdalena, ve y no peques más, después que la salva de que la van a apedrear. Pero la verdad de la historia, por lo menos lo que coincide en la mayoría de los escritos, es que no era María Magdalena, sí se llamaba María, posiblemente era María la que va a ser después esposa de un personaje que está identificado como el mago, y de ahí lo pueden confundir a Jesús, porque Jesús es apresado por malhechor. Malhechor es aquel que hacía como, despedía como cosas de arte de magia. Entonces puede ser que lo confundan ahí. Y esa mujer sí es esa María, que sí era prostituta, la esposa o la compañera de este personaje. Pero en definitiva, sea o no sea, que tampoco importa si era prostituta o no era prostituta, en el momento donde Jesús traza la línea a los que van a apedrearla, como diciendo, no hay problema, apedréenla. Y él le dice que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Probablemente Jesús no le dice ni siquiera eso a los hombres, porque dentro de muchas escuelas de conocimiento el pecado no existe. Entonces es muy probable que en esos textos que sí dice de esta forma, Jesús le dice a los que tienen la piedra, el que no tiene culpa que arroje la primera piedra. El que está sin culpa que arroje la primera piedra. Y cuando todos tiran la piedra y nadie, Jesús no le dice a María Magdalena, ve y no peques más, que sea la última vez que me haces estas cosas. No, le dice, ¿dónde están los que te juzgan? Y ella mira y dice, no están, maestro. Ve, yo tampoco te juzgo. Entonces, cuando nosotros vamos a la iglesia y empezamos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. La verdad que es un mensaje subliminal al subconsciente de control mental, de culpa por parte de una organización extremadamente nociva, oscura y terrible, como lo fue siempre la Inquisición en los periodos más oscuros del Vaticano, porque el Vaticano tuvo periodos de luz y los va a seguir teniendo, y va a seguir teniendo de oscuridad, porque depende qué hombre lo guíe, o qué hombres hagan lo que tengan que hacer.
Entonces nos están metiendo todo el tiempo frases que son muy potentes a nuestro subconsciente, que son de culpa. Vos fijate que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aparece los sacerdotes y los curas y te dicen, ah, bueno, pero a Jesús tiene que llegar a través nuestro. A través, sí, sí. ¿No? Y Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y en qué momento Jesús autorizó a sacerdotes y ni siquiera existían a que se pusieran entre medio? ¿Y en qué momento, quiénes son los que hacen estas grandes oraciones post Jesús en honor a María? O sea, el disfraz que es en honor a personas santas, digamos, esconde una verdad que nadie se da cuenta, que es el control de las masas a través de estos mensajes subliminales. Yo soy pecador, y el pecado solamente me lo puede quitar ¿quién? El cura. ¿Qué tengo que hacer? Aparte de hacer todas las tonterías que me piden, de 10 Padre Nuestro, 500 Ave María, dejar el diezmo. Entonces entendemos que toda institución pudo haber nacido de forma noble, pero que la han torcido los hombres. Y cuando nosotros estamos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ¿en qué momento somos pecadores? Y Jesús dice en una parte, ustedes son dioses, porque llevan la chispa divina adentro. Y el Dios nuestro está dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo algo que está dentro de nosotros puede ser pecado? ¿Cómo puede ser que a lo largo de la historia la Iglesia haya dicho que un niño que nace con discapacidad es porque sus padres eran pecadores? ¿No será que ese niño llega a una familia casualmente como maestro? En esa condición. ¿Y dónde está esto, César, en la Biblia? Casualmente con la samaritana, que Jesús va a cuidar, ella era hemipléjica, y Jesús la va a cuidar y la va a curar, y ella le dice, no, yo soy feliz así, porque mi forma de honrar a Dios es mostrarle al mundo que aunque tenga todo esto, yo soy feliz, yo tengo fe, y sé que Dios me puso así porque tengo una función en este mundo, en esta forma física, y con estas limitaciones. Entonces, la Biblia está lleno de mensajes fabulosos que contradicen toda la basura que nos están metiendo en el cerebro. Lo que pasa es que, claro, es una forma de ganar poder, ¿no? Metiendo miedo, a través del miedo, la culpa, es donde esta institución se logra tener ese control, ese poder sobre las masas. Por eso es que se ha perpetuado. Cuando nosotros estamos en una iglesia, los templarios, y nos toca decir y acompañar el rezo, y empezamos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Nosotros ahí hacemos silencio. Porque somos respetuosos de la persona que creó eso, que seguramente ha creado esas palabras con mucha fe y devoción, y que también era víctima de creerse pecadora, y de creerse que todos nacemos pecadores porque no tenemos ni siquiera derecho a redimirnos. Ya estamos perdidos. Ese es el mensaje que dieron siempre todas las religiones, porque todas las religiones se basan en el control de la gente a través de la culpa. Por eso hoy están las iglesias vacías, porque ya ni siquiera tienen la capacidad de llenar los corazones de los hombres y las mujeres con amor. Lo han llenado tanto de miedos y de odios y culpas, que ya la gente, salvo aquellas personas que son muy practicantes y que todavía no entienden, digamos, que Jesús enseñó cómo orar y enseñó cómo pedir, y lo tienen escrito ahí, y creen que porque van a un lugar o un recinto lleno de olor a incienso, van a lograr alguna redención, y después salen de la iglesia y hay un pobre pidiendo una limosna y ni siquiera lo miran. Ay, porque huele mal. Bueno, antes de entrar al tema de Arcadia, de este lugar, que ya voy a mostrar algunas imágenes para los que no conocen, te quería hacer una pregunta que formuló una persona en el chat que me pareció muy interesante. Fue hace un montón de mensajes que, bueno, tiró un datito que yo no sabía, la verdad. ¿Vos qué investigación pudiste hacer a partir de estos tesoros vinculados a la historia bíblica, acerca del Grial, acerca del... bueno, te quiero llevar al tema del bastón de mando, en realidad, porque hay una persona contó una historia
que vincula a un familiar tuyo con este bastón que se encontró allí en la toma, muy cerquita del Uritorco, allí en Córdoba, Argentina. ¿Y qué pudiste indagar de este grial, de este bastón y de algún otro objeto santo? Mira, yo sé de la historia lo mismo que sabe todo el mundo. Yo estaba presentando el libro Templarios Hijos del Sol en Capilla del Monte, como iniciando lo que en este momento estoy desarrollando por muchos países, que es la presentación Voy y Vengo, presentándolo aquí y allá. Y de repente, bueno, una persona se me acerca y me dice, mira, yo soy un discípulo, un ex discípulo, o de los últimos discípulos del maestro Terrera. Y bueno, me estaba filmando yo los libros y bueno, quedó ahí. Con el tiempo, en los pocos días, entramos en contacto y hoy tenemos un contacto fluido porque estoy aprendiendo mucho a través de él, porque yo desconocía totalmente esto. Sí conozco la historia del bastón de mando, por supuesto, sí conozco la historia de Grial, conozco las visitas de la Alemania nazi, de Himmler, de Hitler en la región, la búsqueda todo el tiempo de estos artefactos religiosos que podrían darle poder a los ejércitos y hacer poderosos a los monarcas o a los gobernantes. Conozco toda esa historia, pero nunca pensé que tenía relación alguna con mi familia. Entonces, y encima el libro mío se titula de la misma forma que un libro de Terrera donde cuenta la relación de ese famoso bastón de mando con el Grial, con los templarios y con ese famoso bastón de mando, que era un bastón de mando que también yo conozco la historia por mi filiación a la orden, de que los maestres, o el gran maestre que era designado, que tenía la voz parlante, tenía un bastón de mando de una piedra que se llamaba piedra que habla, y que era una forma de darle la palabra. Cuando los maestres se reunían y alguno tenía que hablar, se le pasaba ese bastón. Ese bastón, después a través quizás de la masonería o de alguna institución de ese estilo, cuando vinieron las gestas emancipadoras de América, esa forma de tener un elemento de poder que marcaba quién era el que mandaba, quién era el monarca, se transmite a través de estas sociedades secretas a las nuevas democracias de América Latina. Y ahí vas a tener donde, especialmente en la Argentina, los presidentes tienen bastones de mando, los gobernadores lo tienen, y en otras partes del mundo, digamos, de la América también. Y es una cuestión que solo aparece en la historia de la mano de los templarios. Entonces, hasta ahí todo bien. Después, obviamente, hay un bastón de mando que se encuentra en las laderas del Uritorco, ahí cerca de la toma. Y, digamos, hasta ese momento no tengo ningún tipo de conexión en absoluto con eso. Hasta que esta persona ve el título de mi libro, que se llama Hijos del Sol, igual que el de Terrera, donde cuenta todas estas cosas, con 30 años de diferencia, un libro de otro, que yo ni siquiera sabía de su existencia. Y empiezo a indagar, en realidad, él empieza a contarme a mí cuestiones que tenían que ver con Terrera. En el medio de todo ese proceso me pregunta, pero me dice, tu tío abuelo, tu abuelo, un familiar, digamos, era muy amigo de Terrera. La verdad que no sé, ¿y quién? José Imbelone. Bueno, si yo lo cito a José Imbelone en mi libro, pero no lo cito por el bastón de mando, lo cito por otra cosa, porque era un arqueólogo y él hace un descubrimiento súper interesante en Brasil, que está vinculado a los cananeos, y el libro toca ese tema como parte de los inicios de lo que fue la formación de lo que iban a ser los proto-templarios. Proto significa antes de los templarios. O sea, entonces el libro abarca toda la historia de los cananeos, los fenicios, los normandos, hasta digamos, todo lo que es el imperio veneciano, hasta llegar a lo que es la conformación de la Orden del Temple. Entonces ahí es donde yo cito a mi tío abuelo. Y me dice, no, lo que pasa es que tu tío abuelo era el maestro de Terrera. ¿Cómo que era el maestro de Terrera? No solamente era el maestro, sino era de sus más queridos. Digo, ¿cómo es eso? Es más, se pone en contacto con un familiar directo, muy, muy, muy directo de Terrera, y no solamente le dice eso, sino que le dice que cuando Terrero recibe de Ulises, que es el que lo descubre, el que lo desentierra, cuando él recibe de Ulises ese bastón de mando, no lo recibe solo, lo recibe con mi tío abuelo. O sea que Ulises le entrega el bastón de mando a Terrera conjuntamente con mi abuelo, que en la biografía de Terrera, dicho por ellos mismos, o por el propio Terrera, era el maestro de él. Entonces digo, wow. Entonces, a partir de ese momento, a mí me agarró mucha curiosidad por indagar, como buen historiador que
que soy, me encanta estas historias que no tienen un final todavía, que hay mucho por escribirse. Y después de muchísimo tiempo, te diría más de una década de no saberse nada del bastón de mando, de encontrar historias nuevas o información nueva, aparece todo esto por arte de magia y en una de las causalidades más grandes de mi propia historia. 35 años en la orden y nunca supe que mi abuelo había sido miembro de la Orden del Temple. Y no era cualquiera, porque ese bastón de mando lo quiso tener Hitler, lo quiso tener Perón en el 70 y pico y lo quiso tener Menem en los años 90. Así es. El que negoció quizás parte de esa tenencia con Perón tuvo que ser sin duda personajes ligados a Perón en los años 70. Y evidentemente es la época de mi abuelo. Y es la época de Terrera. Y claro, yo no lo podía relacionar porque mi abuelo muere en el 67, mi tío abuelo muere en el 67 y yo nazco en el 69, o sea que ni siquiera lo conocí vivo. Y como en esa época no se hablaba ni de los abuelos, yo sé quiénes son mis abuelos, quiénes son mis tíos abuelos, porque eran 5 hermanos, y la verdad que siempre me interioricé más por el jugador del Real Madrid, porque me gusta el fútbol, que por el otro que era el arqueólogo, que lo cito, sí, en mi libro, pero hasta ahí. Entonces, la verdad que el único famoso de mis tíos abuelos fue el que jugó en el Real Madrid justo cuando llega Di Stéfano, que era el 7 de la máquina famosa de San Lorenzo, de la delantera esa que se la llamó la máquina de San Lorenzo, y que después emigra al Sporting Cristal de Portugal y después termina su carrera en Europa en el Real Madrid. Justo el año él se retira, junto el año que llega Di Stéfano, que va a ser la gloria y la máxima figura hasta el día de la fecha del Real Madrid. Entonces, bueno, de mi familia conocía eso nada más. O sea, nunca me imaginé que mi llegada a Capilla del Monte, que nunca supe que mi abuelo había estado acá tampoco, que fue por una cuestión muy casual, todo estaba totalmente entrelazado. Y que Ulises le pregunta, o Ulises le da la orden a Terrera de que del bastón de mando tienen que pasar 30 años desde que se lo entrega para que se hable del bastón de mando. Y van a pasar 30 años para que yo me entere de eso. O sea, pasan 60. Claro. Y empieza a haber un montón de conexiones muy extrañas que la verdad que uno no quiere entrar en el divague, porque tampoco me interesa. No estoy atrás ni del bastón de mando, ni organizando una reunión con sus actuales tenedores, que son la familia, los hijos de Terrera. No me interesa. En el chat la gente dice que tendrías que tenerlo vos al bastón. No, ni de casualidad, porque creo que ni siquiera estoy a la altura para semejante destino. Pero evidentemente mi familia tuvo mucho que ver con eso. Mi linaje tiene mucho que ver con eso. Mi linaje, no sabía que mi abuelo había sido un maestre de la orden. Me entero después de indagar de toda esta historia. Pero sí, mi familia tiene una descendencia templaria muy fuerte, que es con el gran maestre, el cuarto gran maestre de la orden, Waldín Pais. Mi abuela era portuguesa y nace a 40 kilómetros de Tomar, la ciudad que el gran maestre de la orden del Temple, que no es cualquier maestre, sino que es el más esotérico de todos los maestres de la orden del Temple, que crea una iglesia octogonal en reproducción al Santo Sepulcro que se llama La Rotonda, y nosotros, a través de mi persona, como por un chiste del destino, creamos exactamente lo mismo en la Arcadia. A los pies de un dragón de agua, que es un lago en Capilla del Monte, el famoso dragón azul, y la charola de mi ancestro, templario, maestre de Portugal, Waldín Pais, crea exactamente el mismo templo a orillas del dragón azul de Portugal, que es otro lago, donde está el otro dragón. O sea, hay 3 lugares del mundo relacionados con los dragones, las fuerzas telúricas o con los lagos. Chartres, Francia, Portugal a lo largo de su territorio hasta llegar a Tomar, y Capilla del Monte, la Arcadia. Sí, justamente ahora vamos a mostrar, aunque sea una imagen, miren lo que es. Vamos a ocultar acá. Le saqué la música porque no sé si esa música que estaba divina tenía derechos de autor,
Pero bueno, para que veamos, esta es una imagen muy cortita del templo de María Magdalena, ¿verdad? Un octógono, geometría sagrada, con su cúpula, exactamente igual al Santo Sepulcro de Jerusalén. Igual que la rotonda, con distintas matices. La rotonda en ese sentido tiene otra finalidad, pero en definitiva la idea de la geometría sagrada es la misma, y es demasiadas casualidades para mirar para otro lado, ¿no? Sí, sí, no, hermoso, hermoso, la verdad. Bueno, hasta acá llega el videíto, pero les quería compartir alguna imagen más. Ese es otro templo, es el templo del sonido, se llama La Oca. Es un lugar que replica una frecuencia específica, que está replicada en la cámara del rey de la pirámide de Keops en Egipto. Un lugar de resonancia 100 veces más grande que la propia de la pirámide de Egipto. Solamente el que está ahí puede entender de lo que le hablo. Siempre todo está el predio custodiado por los templarios, que garantizan que todas las personas no solamente estén cuidadas, sino que se garantiza en el lugar la libertad de culto, la libertad de filosofía, que las estructuras están para que la gente pueda vivir su espiritualidad de la forma que sea. Entonces los templarios están ahí no para que seas templario, sino para garantizarte que nadie te moleste al momento de poder vivir tu propia experiencia espiritual, que era lo que enseñaba en definitiva Jesús. Nosotros tenemos ese mandato, por ejemplo, de una historia que pasa. Esto es un relato de un historiador musulmán que cuenta que él ve una escena donde un musulmán llega a la hora de rezar y se encuentra, no llega hasta la mezquita y se encuentra en la iglesia cristiana. Entonces se arrodilla y se pone a rezar a la usanza musulmana en la iglesia cristiana. Llegan unos cruzados, los amarrean y lo intentan sacar por estar ofendiendo la religión cristiana por ser musulmán. Llegan los templarios y agarran a los cruzados y los sacan a patadas y protegen al musulmán para que termine de rezar sin que nadie lo moleste a la usanza de su propia religión, aunque estuviera en un lugar sagrado cristiano, porque en definitiva la orden entendía que el Dios es el mismo para todos. Entonces, esa filosofía de grandeza, de vocación de servicio, de libertad, de poder vivir cada uno de nosotros nuestra religión, nuestra filosofía, o lo que fuera que nosotros entendemos como camino espiritual, los templarios están ahí para garantizar que cualquiera de las personas puedan vivir eso de esa manera. Ahora, ¿por qué le pusiste Arcadia? Porque tiene que ver con eso mismo, ¿no? Arcadia para nosotros es un anagrama. Hay una pintura de Pausini en el Museo del Louvre de París, donde Pausini es un pintor italiano que pinta siempre en Italia, nunca pisa Francia, pero sin embargo retrata un paisaje de Francia, cerquita de Rennes-le-Château, y retrata una tumba. Esa tumba tiene un anagrama, tiene un nombre, que es Et in Arcadia Ego. Básicamente del latín es en la Arcadia también existo. La Arcadia es el paraíso, lo que nosotros en nuestra cristiandad entendemos como la isla azul o paraíso. En la antigüedad del mundo griego, decía la Arcadia era ese paraíso. Pero como es un anagrama, eruditos han descubierto que ese anagrama, cuando lo transforman en anagrama, los que saben descifrar anagramas, que no tampoco es un gran misterio, encuentran que ese dicho, et in Arcadia ego, no significa en la Arcadia también existo, sino que significa algo que tiene que ver con la existencia de Dios en ese lugar. Algunos lo identifican como que en ese lugar descansa Dios, otros identifican que como es una tumba la pintura, en ese lugar descansa el cuerpo, o sea, es la tumba de Dios. Otro dice, entonces si dice que es la tumba de Dios, ¿no será la tumba de Jesús? Entonces, si es la tumba de Jesús, estaba casado Jesús, subió a los cielos. No es la tumba de María Magdalena. Bueno, en toda esa maraña de conspiraciones y de relatos históricos, más mitos y leyendas, hay todo un formato que ha llegado hasta nuestros días, como la película El Código Da Vinci. Entonces, aquel que vio el Código Da Vinci entiende un poquito de lo que le estoy hablando. Pero básicamente, Et in Arcadia Ego es el lugar donde Dios descansa.
Entonces, ¿qué nombre más maravilloso para un lugar que tiene nombre de qué? De arca, de contenedor, de protección, un lugar de encuentro, un lugar de libertad. Y entonces, en un lugar de encuentro de la humanidad, en un lugar de un lugar que está llamado a poner de manifiesto que es un lugar donde Dios existe, donde Dios está presente, donde se siente la energía de María Magdalena y de la creación, qué nombre más importante para ponerlo en un lugar que tiene ese destino definitivo, ¿no? Entonces Arcadia es eso, un lugar que contiene, un lugar en el que la presencia de la espiritualidad está presente y a través de esa esencia evidentemente la creación está presente y donde está la creación hay manifestaciones de Dios por todos lados. Así es. ¿Qué energía debe haber en ese lugar? Me he quedado pensando en qué le sucedió a la cámara, porque es muy llamativo, jamás falla. Fueron todas capturas con este teléfono, que es de los chinos, que es muy buena la cámara, y no entiendo qué pasó, pero todas las imágenes que hice de afuera están todas en negro, directamente no se ve nada, no sé qué pudo pasar. Pero la verdad que, bueno, Bueno, yo es un lugar que pasan muchas cosas extrañas. Eso te lo puedo asegurar. sí, Desde me llama seres. la atención porque nunca había pasado. Los turistas tienen registros de video y de fotos de día y de noche que vos te quedás, wow. Ahí estaba. Y era alto como él. Pero en vez de ser así color blanco, se veía color sombra. Pero me impresionó la altura, ¿eh? Pero ves, yo acá no veo. Ahí sale, mirá, ahí sale, mirá. Sí. Ahí sale. ¿Ves el puntito negro? Sí. Mirá. Y se va al lado, mirá. Sí. Mirá. Mierda, ese ser, ¿eh? Ay, qué Sí, emocionante. lo estoy filmando, mirá. Esa rodilla. Lo quiero ver. Le ves a los pies. Lo quiero ver Está ahí al bien. lado, es gigante. Mirá. Mirá qué alto que es. Yo no puedo creer que sea tan alto que sea así. Mirá. Qué linda experiencia. Personajes que desde el cielo Qué están loco, mirando a ¿eh? los turistas que le están sacando una foto. Como- Y Sí, pero ¿dónde podemos ver eso? el del Instagram de Arcadia nosotros lo hemos Oh, subido. Yo con de espalda. Perfecto. Sí, sí. No sabía, no, ese dato me lo tenías que pasar antes, César. Así Bueno, como- siempre hay que dejar alguna sorpresita. Poneles, ahí está, Arcadia, como lo puso Rodríguez, _templarios. Lo último que fue este fin de semana, que no sé si vos estuviste, que ese fue el fin de semana, hicimos un pequeño video, un pantallazo, cuando estuvimos en la OCA haciendo cuencos, sonidos con cuencos, Sí, y sonidos con música, y estuvieron las dos chicas líricas que cantaron en distintas frecuencias. Hicimos un videito de 9 segundos y las bolas de luz que hay son como lluvia. Es una cosa. En 9 segundos pasan miles de orbes de luces y de energía de una forma muy extraña que no atribuyo absolutamente a nada porque yo trato de ser lo más escéptico y tener los pies sobre la tierra. Racionales, con los pies en la tierra, de cosas que pasan que son maravillosas. Pero hay videos y fotos que realmente no tienen explicación. La verdad que no tienen explicación. Entonces quiero quedarme con eso, ¿no? Con que no tienen explicación y que son manifestaciones de cosas maravillosas que la gente se lleva como un regalo a un momento de un antes y un después que pasa en sus vidas después que pasan por la Arcadia. Porque hay cosas que te mueven de una forma que hacen que vos no puedes ser indiferente al lugar y a lo que eso significa, ¿no? Mira, acá Marcela Rodríguez dice, pregúntale al licenciado si es contactado. ¿Sos contactado, César? Creo que todos somos contactados. ¿Quién no tuvo un sueño revelador? ¿Quién no le pasó algo en la vida que estaba en un lugar que no debía estar? ¿Quién no pasó por una calle y dijo, pero si yo estuve acá y era la primera vez que visitaba el lugar? ¿Quién no le pasó eso? Creo que todos somos contactados porque todos estamos en contacto con realidades que no entendemos. Creo que todos somos contactados. Creo que no hay seres especiales en este mundo, simplemente hay gente que tiene un despertar antes que otros. Creo que todos tenemos las mismas facultades y nos entrenamos. Si nosotros entrenamos a nuestro cuerpo y a nuestra mente y a nuestro espíritu, todos podríamos lograr los mismos resultados. Y creo que ser contactado o no también tiene que ver con una decisión propia.
de saber que uno tiene una vocación de servicio tal que desea de corazón poner su vida al servicio de una causa más grande que la de uno propio. Y eso creo que es el inicio o es el primer paso para que entidades de otros planos, de otras realidades, cosas que nosotros no entendemos, se pongan en contacto con nosotros. Pero creo que lo primero es que nosotros pongamos nuestra vida al servicio de una causa mayor. Y a partir de ahí creo que la magia aparece sola. Creo que esa es la mejor definición de contactado. Bueno, ahí tuvieron entonces, les mostramos los dos Instagram, la página, ya saben cómo contactarlo porque hay 1.000.000 de preguntas que te quieren hacer y bueno, ya vamos llegando a las 2 horas, pobre César, así que lo vamos a dejar acá. Están todos súper invitados a este lugar que ustedes vieron lo que son las imágenes, es un lugar increíble, es maravilloso, hicimos una experiencia de una especie de relajación, meditación con sonidos ahí en ese domo, que fue realmente impresionante, yo la verdad que tenía la sensación de que estaba adentro de la pirámide de Keops. Sí, fue una experiencia maravillosa. Y bueno, estos encuentros que se dan en ERP siempre son maravillosos. Así que bueno, muchísimas gracias César por esta increíble, magnífica, más que entrevista, yo creo que dio cátedra, César. Una linda charla. Nosotros simplemente somos personas que el mundo nos puso en un lugar indicado para mantener una puerta abierta y garantizar que no se le cierre a nadie. Esa es nuestra tarea. Muchas gracias y gracias a todos, gente. Chao, chao. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Y los esperamos en la Arcadia. Les va a encantar.